Las razones por las que la población, los mexicanos, le dijimos adiós al PRI originalmente en 1999, en el año 2000, en realidad, en la votación del 2000, aunque el PAN hizo todo para traer al PRI de regreso, las razones de entonces eran la corrupción, Álvaro, el manejo de fondos de manera discrecional, su complicidad siempre con las fuerzas más oscuras de México, el haberse apropiado del discurso de la revolución y haber secuestrado básicamente un país durante muchas décadas. Pero apenas tienen dinero en la mano, apenas se les pone dinero en la mano al PRI y hacen una nebulosa para desaparecer. Y es el caso de lo que le vamos a hablar justamente hoy. Sí, efectivamente. Es un reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán, porque efectivamente las dinámicas en este partido político pues parece no advertir el clima de repudio de la población y pues hay hay contratos en el PRI con dinero que administra el PRI, aunque con origen de recursos de todos, recursos públicos, dinero que se reparten en el propio PRI, esto a través de estos contratos millonarios que, pues, Alejandro Moreno Cárdenas, como presidente de este partido, asigna a cercanos y a organizaciones del propio PRI o organizaciones fachadas por la vía de las asesorías. Solamente en 9 meses, fíjese, en los primeros 9 meses de este año, de enero a septiembre, el PRI ha gastado en tan solo 12 contratos casi 40 millones de pesos en asesorías para distintos temas políticos. Destaca, y nos vamos a ir a un video, que uno de los asesores del PRI sea, a lo mejor usted lo va a recordar, a lo mejor sí va a ver... ¿Cómo no? Era el presidente del INE. Del IFE, entonces. Del IFE. Instituto Federal Electoral. En 2006, cuando el fraude electoral, Luis Carlos Ugalde. Bueno. ¿Es asesor del PRI? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es? Es asesor de lo que se mueva. El caso es que haya cheque. Pero es uno de los asesores del PRI, Luis Carlos Ugalde, este personaje que fue, pues, fundamental para el fraude electoral que llevó a la presidencia a Felipe Calderón. Y vamos a ver este video que les hemos preparado y volvemos aquí a los periodistas. Durante los 9 meses de este 2023, el Partido Revolucionario Institucional ha gastado 39.836.652 pesos en asesorías para distintos temas políticos en tan solo 12 contratos. Es decir, en lo que va de este año, los asesores del PRI le han costado al país 145.921 pesos diarios. ¿Quiénes son esos asesores? En la lista hay nombres como el de Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, expriistas que prepararon diagnósticos sobre los procesos electorales, y también figuran nombres de empresas consideradas favoritas del actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Incluso el PRI ha pagado por estas asesorías al propio PRI, ya que hay contratos otorgados al actual coordinador general de las escuelas de cuadros del Instituto Reyes Heroles y también a la Fundación Colosio. Luis Carlos Ugalde, a través de su empresa Información y Tecnología para Asuntos Públicos, es un contratista importante para los partidos del Frente Amplio por México, esta alianza integrada por el PRI, PAN y el PRD. En concreto, el PRI le pagó este año 840,000 pesos por servicios consistentes en consultoría de riesgo político.
Los servicios de Ugalde corresponden a la elaboración de reportes sobre acontecimientos relevantes, monitoreo de comunicados y proyecciones de riesgos políticos. El manual derivado de todo eso se envió a correos electrónicos y cuentas de WhatsApp. Hay otros contratos que muestran que el negocio de las asesorías no es solo para externos, sino que el PRI paga a oficinas del PRI por este servicio. En 2023 hay 2 casos. El primero es el contrato entregado a Martín Javier Vargas Flores, quien ostenta el puesto de coordinador general de las escuelas de cuadros del Instituto Reyes Heroles, que es una célula del PRI. En el contrato se especifica que es el propio Instituto Reyes Heroles el que solicita ese servicio de asesoría especializada en temas educativos y le pagó 214,922 pesos a su propio empleado. El otro caso es el contrato que se le da a la Fundación Colosio AC, otro órgano priista. Se le pagaron 700,000 pesos por el siguiente concepto: brindar asesoría y consultoría en todo lo referente a los fines sociales del partido. Los pagos más altos han sido para un entramado de empresas relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas y el Partido Verde Ecologista de México. Se trata del contrato de 8,825,000 pesos otorgado a Grupo MGDK SADCB para asesoría y fiscalización sobre la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas y su impacto, que el bloque opositor perdió frente a Morena. El otro contrato es el que se le pagó a APS Soluciones SC por asesoría legal en materia electoral de diversos temas, solicitado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que costó 5,182,000 pesos. También en ese 2023 aparece otro nombre de un militante del Verde, Javier Orozco Gómez, quien a través de la firma especialista en multimedia SC recibió 5,568,000 pesos por servicios de asesorías incluyendo planeación y consultoría general. El pago fue mensual, por lo que recibió 12 pagos de 464,000 pesos. Otro de los contratos más costosos de este 2023 fue el asignado a Kamikaze Negocios. Se le pagaron 9,615,000 pesos para mejorar procesos de comunicación. De acuerdo con el contrato, para este servicio se recabaría información sobre distintos políticos con el fin de perfilar a futuros candidatos. En la entrega de contratos también se benefició a Martín Felipe Valenzuela Rivera, priista sonorense que en 2019 fue nombrado secretario de Acción Electoral en esa entidad. A él se le pagaron directamente 1,722,600 pesos por un diagnóstico y prospectiva para el proceso electoral de 2024. Hijo, mano, qué barbaridad. Bueno, son datos puntuales sobre personajes relevantes y que exhiben cómo un partido político, en este caso el PRI, pues distribuye dinero entre quienes forman parte de este mismo partido político y externos, como es el caso de Luis Carlos Ugalde. Sí, a lo mejor habrá quien diga, 800,000 pesos no es tanto en el caso de Ugalde. Bueno, es un dinero importante. Hay otro contrato del que a mí me llama la atención y el personaje es Javier Orozco Gómez, personaje que ya fue diputado y fue abogado de Televisa, Alejandro, y fue un operador de la ley Televisa que, hablando del 2006 y de Luis Carlos Ugalde, la ley Televisa se aprobó en la Cámara de Diputados en plena campaña del 2006 y fue una ley que beneficiaba abiertamente a Televisa y a la radio y a la televisión. La aprobaron con, por supuesto, los diputados del PAN, del PRI y, hay que decirlo, también del PRD. Muy pocos se opusieron. Hay toda una historia al respecto, pero en particular la ley Televisa fue promovida y por Felipe Calderón le entregó todo, y la que era coordinadora de la campaña de Calderón, que era Josefina Vázquez Mota,
fue clave en las negociaciones, pues con la entrega, más bien, ¿cuáles negociaciones con Televisa, Alejandro? Nada más para hacer un poquito de memoria de aquel episodio de vergüenza, la ley Televisa, como el fraude electoral del 2006 con Ugalde. Carajo. Y bueno, pues tenemos a la autora de este reportaje con nosotros. Le damos la bienvenida a Daniela Barragán. Habíamos ya conversado, bienvenida a los periodistas, Daniela Barragán, habíamos conversado ya Hola. aquí sobre otra práctica muy parecida, estas tenebras que se tejen con los recursos, pero había sido vinculado con libros. Aquí usted recordará que habíamos conversado sobre los libros Los libros de Alito, pues sí. Los libros de Alito, uno de ellos con su cara y que él escribe, y muy interesante. Y luego, ahora son contratos, o sea, el PRI le presta al PRI. A ver, explícanos, Dani Barragán. Hola Álvaro, Alejandro, buenas tardes, saludos a toda la audiencia de los periodistas. Pues sí, es, digamos, este reportaje una continuación de lo que platicamos justo la semana pasada en esta revisión que estábamos haciendo de los gastos de este Partido Revolucionario Institucional. Pues la semana pasada estábamos hablando de libros que no aparecían, el monto era de 3 millones de pesos, pero aquí ya nos encontramos con un monto muchísimo mayor, que son 40 millones de pesos, que es entregado a amigos. Y está el asunto, no puedo decirlo de otra manera más que muy cínico, un tanto cínico, porque pues no solamente es el caso de Luis Carlos Ugalde, que pues estaría él brindando sus servicios de consultoría, sino que el PRI anda haciendo un gran negocio con los propios amigos. Me gustaría empezar, si les parece, con el caso del Instituto Reyes Heroles, porque también tiene mucho que ver con el tema de los libros. El Instituto Reyes Heroles es la escuela para priistas. Ahí forman cuadros, forman militantes, reciben actualizaciones, dan talleres, dan cursos, conferencias, etcétera. Es la universidad del PRI, para decirlo de alguna manera. Esta universidad del PRI, el Instituto Jesús Reyes Heroles, es quien firma la mayoría de los contratos de los que estábamos hablando la semana pasada de los libros. En esta ocasión llama mucho la atención, y de ahí también sale el reportaje, el que estamos ya publicando en estos momentos en sinembargo.mx, porque, como les decía, es tan cínico el tema de los contratos, porque el propio Instituto Jesús Reyes Heroles le pide a uno de sus trabajadores una asesoría para el Instituto Reyes Heroles. O sea, es una triangulación de recursos bárbara. Hijo. Le dan 214,000 pesos por una asesoría a este señor Martín Javier Vargas Flores, que es el coordinador de las escuelas del Instituto Reyes Heroles. Entonces le dan este contrato por una asesoría especializada en temas educativos. No hay como ningún documento o alguna prueba de lo que se haya generado en ese momento, pero sí, o sea, es el instituto el que pide esa asesoría en asuntos educativos, se la pide al coordinador de escuelas del Instituto Reyes Heroles para impartirla en el Instituto Reyes Heroles. Entonces, pues además de estar cobrando su salario, se echó a la bolsa 214,922 pesos. Ese es el primero de los contratos de los que me gustaría hablar, ligado junto con el que recibe la Fundación Colosio, que también es un concepto por ese contrato por el que le pagan 700,000 pesos, muy amplio, pero también es para brindar asesorías en todo lo referente a fines sociales del partido. Esto lo menciono porque la mayoría de los conceptos de estos contratos son muy generales, o sea, no hay como algún tema concreto, salvo en un caso específico que más adelante lo hablamos, pero es simplemente decir ante el INE que está comprando asesorías, que está pagando por asesorías, sin que sepamos qué es lo que se genera de esas asesorías. Estos ejemplos de una asesoría para fines educativos y una asesoría para fines sociales del partido, por ejemplo. Hijo. Un empleado del PRI que se presenta, por cierto, como coach, capacitador, diseñador de cursos, que además
recibe contratos. Quizá la palabra que tú utilizaste, Daniela, sea la correcta, es ya cinismo. No hay digamos, un documento que acredite el trabajo por el que se le pagó con dinero público. En estos dos casos no. En el de Martín Vargas Flores, el coach del PRI, que es el coordinador de las escuelas del Reyes Heroles, no hay un documento que esté también ya depositado en el apartado de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque ahí hay un área en donde se puede subir el trabajo por el que se pagó. Algún reporte o alguna prueba de que se haya efectivamente brindado el servicio. Entonces, en estos dos casos que les menciono, que son los del PRI pagándole a sus actuales empleados o a sus mismas células, no hay prueba del trabajo que se pagó. A uno le da, como les decía, 214,000 pesos y al otro 700,000 ¿por qué? Pues no sabemos, ahí le ponen asesorías y se acabó. Y luego, Daniela, mencionas el caso de una empresa ligada al Partido Verde que hace un estudio en Tamaulipas, ¿o dónde hace un estudio? Sí, son dos cosas ahí. Primero, lo de Tamaulipas es muy curioso porque, o sea, estamos hablando de que el PRI, y eso también ustedes lo pueden ver en el texto y lo hemos hablado tanto pues en los espacios de aquí de Sin Embargo al Aire como en mismo sinembargo.mx, como en las encuestas, pues es el PRI el que va en picada en las preferencias, ¿no? Las encuestas están ahorita poniendo una pregunta de por cuál partido nunca votaría y el que sale en primero es el PRI. A pesar de eso, el partido está pagando en pues que le hagan asesorías o consultorías sobre los procesos electorales, aunque sean pues muy locales. Por ejemplo, es el caso de lo que ya mencionabas del tema de Tamaulipas. Ahí lo que pagó el PRI este año fue una asesoría a Grupo MGDK por el siguiente concepto. Dice, asesorías respecto de temas relacionados previo a la elección extraordinaria de la senaduría en Tamaulipas y su impacto en el proceso electoral extraordinario del 2022-2023 respecto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. O sea, prácticamente es una asesoría para ver cómo va la elección de Tamaulipas, en donde solamente se iba a definir a un escaño, a un lugar en el Senado, pero acomodado a cómo le caía esa elección a el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bueno, solamente por ese servicio, el PRI le pagó a esta empresa 8,825,000 pesos. O sea, un análisis de la renovación o la elección de un senador. El PRI se inventó ahí una asesoría de 8,825,000 pesos. Se la paga a esta empresa, que también es un asunto muy curioso, porque nos lleva a otra empresa que también está aquí en la lista, que es Apps Soluciones. Ahí el PRI le paga también una asesoría legal en materia electoral derivada de diversos temas que tienen impacto para el Comité Ejecutivo. Otra vez, los conceptos muy generales. A esa empresa le pagan 5,182,000 pesos. Bueno, hay una investigación ya publicada desde octubre del 2022 en donde todas estas empresas se han estado cambiando el nombre, pero las representan las mismas personas que están ligadas al Partido Verde, pero a las que Alejandro Moreno Cárdenas les ha estado dando dinero desde que llegó a la presidencia nacional del PRI. Es una investigación que publica en el Universal Mario Maldonado, donde hacen ya ellos la cuenta de que en los últimos años se le han dado más de 50 millones de pesos solamente esas empresas que se han estado cambiando el nombre, porque también tienen que ver con otra empresa que está inmiscuida con todos estos regalos que da el Partido Verde cuando está en elecciones, que se llama Party in a Box, SADCB. Esa empresa que da las mochilas, las gorras del Verde, etcétera, pues bueno, esa empresa es de las que se cambian el nombre, pero se mantienen los mismos representantes legales, las mismas direcciones, y ahí pues hay gente del Verde y son empresas a las que Alejandro Moreno Cárdenas, bajo la etiqueta de asesorías, les ha estado dando millones de pesos. ¿Quién
¿Me das el nombre de un representante legal de de esta empresa, la proveedora del PRI? ¿Es de esta última que hablabas? Sí, dame un minuto en lo que lo localizo en el texto. Estaba justo batallando con eso, pero ahorita lo encuentro pero en 3 segundos. Más allá de eso, porque eso se puede identificar. Es decir, son contratos millonarios. Ya no son los 800,000 pesos de Luis Carlos Ugalde. Son 5 millones, 8 millones, y son para cosas que no son específicas. Pueden ser la nada. Pueden ser efectivamente un contrato, sí, formalizado, pero que no arroje ningún producto. Sencillamente No, pues claro. Dame el cheque y ya, vámonos a comer para festejar. ¿Qué cosa? Porque si tú piensas, pues en realidad Alejandro Moreno Cárdenas está ordeñándole al PRI su propia posibilidad de regenerarse. No solamente pues son recursos que se podrían utilizar para rescatar al PRI, o sea, recursos para realmente contratar consultores que les digan mucho de lo que ellos ya saben, pero por lo menos que les hagan un gran diagnóstico y les digan, oigan, ¿saben qué? Necesitan ponerse abusados por acá, por allá, robándose ese recurso, ¿no? Pero también, Álvaro, agregándole corrupción a un partido que está hundido por la corrupción. Pero por eso lo importante no es ganar elecciones. Ser un partido de oposición es un gran negocio, Alejandro. Carajo. Porque administran el dinero. Un priista me contó, no hace mucho, cómo él era, perdón, Dani, por el paréntesis, pero por el paréntesis. Pero un priista me contó, no hace no mucho, que él estaba directamente trabajando con Roberto Madrazo en la candidatura presidencial de 2006. Y no le importaba perder porque era claro que iba a perder. No, lo que le importaba a Roberto Madrazo eran los millones de pesos que administró en esa campaña y que perfectamente se podía haber robado. No digo que se los haya robado, no. Son dineros que, como puedes comprobarlo, muy ligero. Sí, te quedas con 100 millones. A ver. ¿Quién dice que...? No, pues es gasto de representación para las casillas. ¿Quién dice que no? ¿Ya? Perdón, Dani Barragán. No te preocupes, me diste tiempo para buscar estos nombres, ya te los tengo listos sobre estas empresas de las que estábamos hablando que están relacionadas con el Partido Verde y con Alejandro Moreno Cárdenas. Estos nombres tienen participación accionaria en estas empresas. Marco Antonio Gómez Alcántar, que también que formaba parte del Instituto Federal Electoral. También claro. Está Leopoldo Domínguez Esponda. Y como el representante legal, el que firma todos estos contratos es Eric Guerrero Luna, que sí fue suplente de un legislador del Verde, Luis Arturo González Cruz. Entonces también, pues ahí está otro participante. ¿Qué empresa del Instituto es esta? Federal Electoral, que está acá. Son las que están relacionadas con Absoluciones, MGDK y Pari Inavox. ¿Quién es Marco Antonio Gómez Alcántar? No Alcántara, Alcántar. Bueno, él fue diputado del Verde. ¿Mande? Fue diputado del Partido Verde. Pero antes fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Qué bonito. Uno impulsado por el Partido Verde, que era el PRI, en realidad. Fue uno de los diputados que participó pues en la elección del 2006, hombre. Uno de los consejeros. De los consejeros electorales. Marco Antonio Gómez Alcántar, me acuerdo perfectamente de él. En el instituto, con Luis Carlos Ugalde. Con Luis Carlos Ugalde. Fíjate cómo son círculos por eso que se cierran. Porque son los mismos. A ver, el otro, ¿quién era?
Dani, porque... Eric Pues, Gutiérrez. Eric Gutiérrez Luna es el que firma como representante legal de esta empresa MGDK. Pero tenías otro, O un sea, Esponda. se ganan 8.825.000 pesos solamente en un contrato y en el otro son 5 millones. O sea, estábamos hablando de los más costosos de esta tanda de contratos que son solo del 2023. Y me iba al otro tema que, pues ya que estábamos hablando de este señor que fue parte del IFE, entonces IFE, nos vamos a quien era consejero presidente también, Luis Carlos Ugalde, el consejero presidente del entonces IFE, porque sobre él hay un caso pues especial al ser también un personaje relevante en la política y tan activo también en los últimos años, porque este sería el tercer año consecutivo en el que el PRI le está pagando. En 2023, siguiendo con la línea del reportaje, tenemos este contrato que es a su empresa Integralia, que pues la razón social de su empresa es información y tecnología para asuntos públicos. Para este año, como ya lo mencionaban también en el video, pues lo que se le da de dinero pues son unos 800,000 pesos. Pero tenemos que en años anteriores también se le ha estado dando dinero, que ya son en 2021 y en 2022 ya acumula pues más de 3 millones de pesos en contratos que tienen exactamente el mismo concepto, que es muy general: servicios profesionales especializados en consultoría en materia de riesgo político. Igual, y si quieren pasar las imágenes al equipo de producción, son los contratos, la vista previa de los contratos que aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí estamos viendo el primer contrato. Ahí se abre donde dice ver documentos y despliega el contrato. Ese es el 1 de 2022, exacto. Esta es como la vista general, la vista previa. Ustedes pueden fijarse en que los tres que van a ver en pantalla tienen el mismo concepto en cuanto dice descripción breve del contrato o convenio. Son servicios profesionales especializados en consultoría en materia de riesgo político. Sí. Suben documentos de 1,300 páginas que son resúmenes históricos de las elecciones en México, sin mayor como algún asunto más especializado, sino simplemente como una gran cronología de las elecciones. Pero ahí lo que ya podemos ver es cómo pues Luis Carlos Ugalde en 2021 pues recibió del PRI 556,000 pesos, en 2022 840,000 pesos, y el mismo año, por el mismo concepto, le dan otro contrato meses después por 1,536,000 pesos. O sea, ya ni siquiera como que se batalla para ponerle alguna otra idea en el objeto del contrato, sino simplemente desde el 2021 hasta el 2023 se está copiando y pegando y se le está pagando por esa razón a Luis Carlos Ugalde. Tal cual. Pues, híjole, este reportaje de Daniela Barragán usted lo va a poder leer de manera íntegra en Sin embargo MX, como en otras ocasiones. Daniela le da a usted a conocer un adelanto de este reportaje que se publica en el MX. Híjole, además de la danza de los millones en el PRI, para el PRI. Qué bárbaro. Porque Ugalde también es del PRI, Alejandro. Sí, sí. Bueno, es prián. Sí, Ugalde fue priista. Ugalde trabajó, fíjate, en el PRI, un dato de memoria, Luis Carlos Ugalde trabajó como asesor de Jesús Reyes Heroles González Garza, por cierto, el hijo del ideólogo del PRI. Trabajó en el PRI, en el Instituto de Ideología del PRI, con Reyes Heroles, y después fue con Jesús Reyes Heroles a la Embajada de Washington, y el maguito, como le dicen a Luis Carlos Ugalde, por su afición a la magia, trabajó con él allá en Washington. Así es que dinero del PRI para priistas. Aquí, como está acreditándolo Daniela Barragán. Sí, por ejemplo, ese último dato que está en el texto, sin embargo, para este priista sonorense, Martín Felipe Valenzuela Rivera, para que nos demos una idea como de la magnitud de que, pues,
al parecer le sobra el dinero, o sea, le pagan una asesoría anual que se llama Diagnóstico y Prospectiva para el Proceso Electoral del 2024, le pagan 1,722,000 pesos, o sea, por un año trabajado, que sería pues una contratación pues muy, muy adecuada. A Javier Orozco Gómez, de quien mencionabas, también le dan una asesoría, un contrato anual. A él lo contratan para servicios de asesorías, incluyendo planeación y consultoría general. O sea, y a él le pagan también anual, serían 12 pagos de 464,000 pesos. O sea, al mes, eso es lo que estos personajes se llevan a la bolsa. En este caso de este militante del Verde, Javier Orozco Gómez, pues simplemente por estar haciendo servicios de consultoría generales. Pues sí, explica todo. Porque está... El PRI como está, sí, ¿no? Pues ahí está. Pero ¿tú crees que eso les importa? No les importa. Les importa conservar la minita. Eso sí. Lo que sí nos importa a nosotros, lo que le importa a Daniela Barragán es acreditarlo. Y aquí está acreditado con documentos. Carajo. Dani Barragán, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Los Periodistas. Nos subes el rating. No, hombre, mucha emoción estar aquí compartiendo con todos ustedes la información. Pues muchas gracias, nos vemos pronto y mañana mientras en Café y Noticias. Gracias, Dani. Gracias. Buenas noches. Nos vemos en la mañana. Y sí, la reiteración a que usted puede leer este reportaje de Daniela Barragán en Sin embargo MX para que usted con tiempo vea los conceptos, vea los contratos, porque aquí no es opinión, son pruebas de lo que estamos informándole a usted.